noches y bienvenidos a 2018, todavía 2018. Esta es ya la última semana del año, pero continuamos llevándoles a ustedes la mejor información y haciendo de verdad nuestro trabajo lo mejor que podemos porque esto es un servicio social y estamos aquí por ustedes, gracias a ustedes. Esta noche nos acompaña el congresista de Peruanos por el Cambio, Carlos Brus. El fin de año no ha sido, no ha sido tan movido como el del año pasado, pero también hoy tenemos noticias importantes que comentar. Bienvenido, congresista, y gracias. Feliz Navidad atrasada. Igualmente, feliz Navidad a todos los televidentes. Gracias. Bueno, sin duda tengo que preguntarle por esta denuncia que se ha dado a conocer que ha hecho la Fiscalía, concretamente el doctor José Domingo Pérez, en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Aquí tenemos el documento en cuestión, es este. No sé si la cámara lo tiene o lo han trabajado, en el switcher me parece que lo tenemos. Y claro, hay una denuncia por obstrucción. Aparentemente, de lo que se trata es de que Pedro Chávarri estaría entorpeciendo el trabajo del equipo especial para bloquear cualquier posibilidad de acuerdo con la empresa Odebrecht y, por lo tanto, negarle al Perú la información que llegaría de Brasil para esclarecer todos los casos de corrupción que hemos venido conociendo prácticamente desde fines del año pasado. Vamos a entrar en detalle sobre esto con el ex procurador Luis Vargas Valdivia, quien estará con nosotros más adelante en el programa, pero la pregunta va para el congresista porque uno de los temas pendientes, de las tareas pendientes que tiene el Parlamento precisamente, y como da cuenta el Comercio el día de hoy en este estupendo resumen, es justamente el caso de Pedro Chávarri. Entonces, en el marco de una situación de esta naturaleza y delicadeza, ¿cuál es su posición, congresista? Bienvenido y muy buenas noches. No cabe duda que esto no tiene precedentes, que un fiscal acusa al fiscal de la Nación. Y realmente Chávarri se lo estaba buscando, ¿no? No se olviden que para ejercer cargos tan importantes como el de fiscal de la Nación, presidente del Poder Judicial, Contralor General de la República, tú no solamente tienes que merecer el cargo, sino estar libre de cualquier cuestionamiento que pueda entorpecer tu trabajo. Por ejemplo, este año, que todavía no termina, cuando hubo el problema con el Poder Judicial, el doctor Duberly Rodríguez dijo, ¿sabe qué? Como esto ha ocurrido en mi gestión, yo doy un paso al costado. Elija a un nuevo presidente. Asume, claro, Prado Saldarriaga, quien además va a dejar el cargo porque ahora duró lo que duró el resto del año, nada más. Y eso no significa que el señor Duberly Rodríguez haya hecho algo malo necesariamente, sino que asume la responsabilidad de lo ocurrido y deja el camino libre para que otra persona con mayor autoridad moral pueda hacer las acciones necesarias para reformar el Poder Judicial. En el caso de la Fiscalía tenemos a alguien sumamente cuestionado como fiscal de la Nación. Y actualmente ocurre que un fiscal muy popular, que es el fiscal Domingo Pérez, le hace una acusación al fiscal de la Nación que es muy impopular, ¿no? Y yo no sé qué quede eso, no soy claro, abogado. ¿cómo se resuelve? Se lo preguntaremos al doctor Vargas Valdivia más adelante. Pero el hecho político está en que el señor Chávarri, por aferrarse al cargo, teniendo él cuestionamientos, está generando situaciones como esta. Y como tú bien dices, es el primer trabajo que va a tener que hacer la nueva Junta Nacional de Justicia, resolver este problema. No podemos tener un fiscal de la Nación cuestionado, que no tiene la autoridad moral para ejercer el cargo, y sin embargo se aferra con uñas y dientes a él, como si hubiera algo sucio que esconder. Y eso es lo que todos nos preguntamos. ¿Por qué se aferra tanto a un cargo que él está poniendo en peligro la integridad de una institución como la Fiscalía de la Nación con su presencia? La pregunta es, ¿esperar a que se forme la Junta y a que resuelva la situación de Chávarri, cuando además, entiendo, Chávarri va a ser parte justamente de esta comisión que tendrá a cargo a su vez el nombramiento de la Junta, cuando en el Congreso existe la posibilidad, negada por el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, de colocar en agenda las denuncias contra el fiscal? No, digamos, por supuesto. Porque se podría solucionar antes. Ese era el camino más rápido. El problema está que la mayoría oficialista ya tomó una posición de no
tocar ese tema, sino usar este criterio del estricto orden de llegada, criterio que jamás se ha utilizado. Hay cosas urgentes que se tienen que saltar el orden de llegada por el bien del país, y así siempre se ha hecho. Si no, pregúntenle a Kenji por qué está fuera del Congreso, porque en su caso no se respetó el orden de llegada. ¿Usted considera, como otros parlamentarios, que el caso de Kenji Fujimori tiene que resolverse y él tendría que retornar al Parlamento? No tiene ninguna razón para que esté fuera del Parlamento. El plazo de suspensión es 120 días, nadie puede ser suspendido por más de 120 días. En todo caso, tendrás que ser desaforado. Y cuando a Kenji se sometió a votación su desafuero, no alcanzaron los votos para el desafuero. Entonces tendría que ser reincorporado, tendría que regresar. Tiene que regresar. Entonces, pero bueno, volviendo al tema de Chávarri, claro, el Congreso ya, su mayoría puso una valla, no quieren tocar el tema. ¿Y esa mayoría no cambia a pesar de la conformación de nuevos grupos parlamentarios? Mira, esperemos que sí. Yo pensé, te voy a decir, que en vista de todos los errores cometidos, que resultan obvios y que te los reconocen en privado más que en público, de todas las obstrucciones que hicieron, la forma como se... Hablamos de sus colegas del Fujimorismo. Del Fujimorismo, que cómo se tiraron abajo Kuczynski. Todo esto ha terminado con su lideresa presa y ellos fraccionados y divididos. Entonces ellos reconocen que metieron la pata, que no, como sea el resultado, ha sido nefasto de cómo empezaron. Ellos empezaron con una mayoría aplastante y con una líder que tenía la mayor aprobación de la ciudadanía. Y hoy es una líder que con Alan García se pelean el premio de quién es el más desaprobado y presa. Y ellos fraccionados y no sabemos todavía cuánto más se vayan a fraccionar. Entonces actuaron mal. Yo pensé, mira, habrá algún tipo de espíritu de enmienda, de cambiar las cosas, pero continúan. Entonces, ¿no será, como dijo Rosa Bartra en el chat La Botica, un asunto de supervivencia? Es probable que haya algo de eso. Es probable que van a tener que morir en esa ley, de lo contrario más van presos. Chávarri o muerte, entonces. Algo así, pero yo no sé. Porque lo otro no tiene mayor explicación. Como usted dice, no hay lógica que resista no decir que el señor Chávarri es culpable, porque el Congreso no condena, eso lo hacen las instancias correspondientes, pero vamos, ya no es un tema de solo capricho político, tendría que haber otra respuesta, y este asunto del acuerdo con Odebrecht tiene una implicancia política que afecta directamente a la señora Fujimori. Ahora, en mi posición personal, creo que ellos están sobrevalorando a Chávarri. No les ha servido de nada hasta ahora. Su lideresa está presa con Chávarri y no creo que les vaya a servir nada hacia el futuro. Pero en fin, como tú dices, algunos creen que es eso o muerte, ¿no? y se aferran a él. Entonces, con esa posición está descartado que la solución venga por el lado del Congreso, lamentablemente. No lo está diciendo usted porque haya sido denunciado también a propósito de Chávarri, usted también, sí, claro. Y la señora Mercedes Arauz el 8 de noviembre fueron denunciados por el fiscal y ustedes pidieron que se inhiba justamente de esta denuncia. Una acusación pisoteando nuestros derechos, no se nos tomó nuestra manifestación y además nos acusa una persona a la cual nosotros, mucho antes de esa investigación, le pedimos su renuncia. Esto que estoy opinando lo dije yo y tú lo sabes, mucho antes que esa investigación se diera. Por lo tanto, esa persona no es objetiva ni imparcial con respecto a mí, me debe tener ojeriza. Y la Constitución a mí me da el derecho de ser investigado por alguien objetivo. Y por lo tanto, él no reúne esos requisitos y tengo el derecho de pedir que él se inhiba y que cualquier otro fiscal supremo investigue el caso. Pero en fin, entonces la salida está por el lado de la Junta Nacional de Justicia, que sea la Junta Nacional de Justicia que vea cómo soluciona el problema de la Fiscalía. Claro, la Junta Nacional de Justicia, es decir, ¿esto tiene para cuánto? ¿Para 2 o 3 meses? Algunos meses, sí. Ese va a ser el tema, ¿no? Y la colaboración con Odebrecht tendría que empezar a ejecutarse en unos días nada más. Sí, eso no tiene nada que ver una cosa, lo de Chávarri no tiene nada que ver con lo de Odebrecht, ¿no? No, claro. Felizmente hay buenos fiscales, están actuando muy bien. Sí, pero hay que ver ahora cuál va a ser la respuesta. Me parece que Chávarri ha respondido, tenemos por aquí la respuesta suya, pero también creo que lo hizo a través de Twitter, ¿o no? La respuesta que le diera, acá está, Pedro Gonzalo Chávarri, con respecto a la denuncia presentada en mi contra el día de hoy por el fiscal provincial José Domingo Pérez. Los delitos
que se me imputan encubrimiento real y personal suponen hechos por los cuales una persona sustrae de la persecución penal a un procesado o en su defecto oculta evidencia incriminatoria. El documento suscrito por el fiscal Pérez ni siquiera refiere los supuestos actos que se me atribuyen, es decir, haber ocultado a una persona o haber escondido pruebas. El documento no lo dice. Supuestas interferencias, actos de obstruccionismo y o limitaciones a la persecución penal en el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. O sea, habla de persecución penal también, ¿no? Hay que leer entre líneas, lo cual carece de sustento jurídico. Pero el argumento jurídico del fiscal Pérez es que, por supuesto, las pruebas vienen con el acuerdo. Y si uno bloquea el acuerdo y hace todo para que el acuerdo no se concrete y no se ejecute, entonces lo que está haciendo es evitar que lleguen las pruebas. Y eso es obstrucción. Obstrucción a la justicia. Y además, discúlpame, que el fiscal Chávarri no se queje mucho, porque a mí me ha acusado de haber asignado una obra a una congresista, obra que nunca se asignó, que yo no la asigné, sino que la asignaron mis antecesores 2 años antes. ¿Cómo explica desde su perspectiva, esas denuncias de Chávarri? Acá Mercedes Arauz lo dijo muy airada, estaba muy preocupada, dijo que cómo era posible, que habían violado sus derechos. En el caso suyo, ¿cómo lo ve? No, es obviamente una es un tema de venganza patraña urdida por un enemigo político mío, que es el señor Chávarri, al cual yo siempre he pedido su renuncia porque no está a la altura del cargo. Lo he dicho desde el primer día que asumió el cargo, meses antes que esta investigación siquiera se dé. Entonces, él como venganza política no me toma mi manifestación, que como cualquier abogado sabe que cuando uno es investigado, uno tiene derecho. ¿Y eso en lo penal cómo va en el proceso? Bueno, nosotros hemos apelado al Poder Judicial a decirle, en primer lugar, este señor no ha cumplido con todos los procedimientos, me ha debido tomar una manifestación. Y si me tomaba mi manifestación, le hubiera aclarado que esa obra que él dice que yo asigné fue asignada 2 años antes. Era una obra que yo nunca asigné, porque lo asignaron mis antecesores. Y eso es lo que él usa como prueba para decir que yo asigné una obra. Y en el segundo lugar, este señor no me puede investigar porque no es objetivo con respecto a mí, ya que yo he pedido su renuncia meses antes. Está violando mi derecho de ser investigado por alguien objetivo. Entonces, esto está en el Poder Judicial. Vamos a esperar a ver qué cosa que dice el Poder Judicial al respecto. Estoy seguro que van a cautelar nuestro derecho a ser investigados objetivamente, porque no tenemos nada que ocultar. Correcto. Vamos a continuar hablando entonces más adelante de este tema y también, por supuesto, de la detención del fiscal Abel Concha, que fue voceado para sustituir nada menos que a Rafael Vela. El fiscal de la Nación, Chávarri, lo ha negado, ha dicho yo no tengo nada que ver con este señor Concha, nunca lo propuse, pero durante el allanamiento a la casa, el hermano del fiscal ha dicho que sí, que su hermano estaba voceado para ello y que esta detención y allanamiento es simplemente una suerte de venganza, de querer tumbarse al sucesor eventual de Rafael Vela. Entonces, versiones contradictorias que trataremos de dilucidar más adelante. Le pregunto ahora a Carlos Bruce por el tema de la bicameralidad. Es una propuesta que ha retomado el propio Premier. Sí. En principio, ¿cómo va la relación con el Premier? Porque la congresista Choquehuanca dice que no es insalvable, a pesar de que ustedes le fueron con todo a Villanueva, que había que renovar el gabinete, que ya había cumplido su ciclo, que luego el referéndum no más. ¿Cómo va esa relación? ¿Siguen siendo Peronos por el Cambio la bancada oficialista? Porque dicen ahora va a ser la de Vicente Ceballos, la verdadera bancada oficialista, y Peronos por el Cambio se va a una línea independiente. Bueno, el tema del Premier fue una posición de un sector importante de la bancada que la hizo pública, que creo que no debieron hacerlo público, pero en fin, se hizo público. Los problemas del país no empiezan con César Villanueva ni terminan con César Villanueva. Fue una posición, el presidente lo ratificó, la decisión del presidente es perfectamente constitucional, punto cerrado. El señor Villanueva sigue de primer ministro. Ahora hay que ver de cómo sacamos el país adelante. Estamos todavía esperando, el fin de año es una fecha muy complicada, seguramente en los primeros días del próximo año nos reuniremos con el presidente Vizcarra, porque para que tú ejerzas el rol de oficialista, tienes que entender cuáles son los planes que tiene el gobierno en el corto y mediano plazo. Y de esa manera, de qué manera tú también puedes aportar a esos planes para tú hacerlos tuyos. Claro, y ser la voz del oficialismo. Exacto. En el Parlamento. Entonces, este mecanismo de coordinación no hubo
en los últimos meses. La última vez que hemos visto con el presidente creo que ha sido cerca de 2 meses y medio, 3 meses atrás. Entonces no hay forma que sea bancada oficialista. Entonces algunos dijimos, bueno, de pronto el gobierno no quiere o no necesita o ha buscado otra bancada oficialista. En el caso no hay que molestarse. Nosotros no vamos a hacer bancada de oposición de ninguna manera. Creo que el presidente Vizcarra hay que apoyarlo. Creo que ha sido una grata sorpresa el presidente Vizcarra en el año 2018. Pero siendo personas que apoyemos al gobierno podemos tener una posición independiente. Están reclamando eso es algo un que lo mejor veremos cuando trato, hablemos con el un presidente. mejor lugar, una mayor participación en las políticas de gobierno. Eso es lo que ustedes quisieran. Más que nada lo último. Porque yo, al menos yo personalmente, O sea, es como si el matrimonio Vizcarra-Villanueva actuara por su lado, no entendiendo que se requiere un brazo en el legislativo. Por lo menos, objetivamente, descuidaron la coordinación. Yo no soy de las personas que a mí me alcanzas un papel y tienes que leer esto. No. O sea, primero explícame qué vas a hacer, déjame opinar un poco, nos ponemos de acuerdo, de repente mi opinión no sirve, la tuya sí, perfecto, me explicaste, ahora sí, ya esto lo hago mío, ¿no? Entonces, quizás ahí alguien no entendió bien que los congresistas somos gente pensante y que por lo menos gástate un poco de tiempo conversando, escuchando también mis opiniones, que de repente aportan a las tuyas y hacemos algo mejor y, por supuesto, con mayor vehemencia defenderemos ese punto de vista. Entonces, esa coordinación falló. Creo, me da la impresión de que probablemente en las conversaciones que tengamos con el presidente Vizcarra, estas diferencias se limen y podamos seguir ejerciendo nuestro rol de bancada oficialista. ¿Esperan que participe Villanueva de esas conversaciones o creen que si no se puede... No, debería ser lo lógico, digamos. Que no hay que forzar lo que no nace. No te olvides que la Constitución no es cuestión de que si nos gusta o no nos gusta, si Villanueva le provoca ese día estar o no le provoca. Es su obligación. En la Constitución dice que el primer ministro es el responsable de las coordinaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Y por lo tanto, si estamos hablando de una bancada del Congreso, no es raro, al contrario, César Villanueva debería estar presente. No lo estuvo en muchas de las reuniones. Las primeras reuniones fue con el presidente Vizcarra solamente y no con César Villanueva. Él mismo lo ha dicho, el propio Villanueva lo ha reconocido aquí. Creo que eso quizás fue parte del error, ¿no? que creo que habría que enmendar. Y para adelante, digamos, si somos oficialistas, ejercer nuestro rol en una coordinación donde se nos permita dar nuestros aportes. Pero la evaluación de pasarse y si no, a una línea ser independientes. Es decir, ¿todavía no lo terminan de resolver? No, es que no hemos conversado todavía con el presidente Vizcarra. ¿No? Entonces esto depende de una conversación. Lo que yo sí creo que está absolutamente descartado que vayamos a hacer oposición. Que vayan a hacer oposición. Eso no. ¿Le late que la bancada de Ceballos va a ser una suerte de bancada oficialistoide? Ojalá. Hasta el momento con ellos coordinamos muy bien. Mira, deben ser mucho más las veces que votamos juntos que las que discrepemos, ¿no? Y eso está muy bien. No, son ex compañeros nuestros, nunca se ha roto las relaciones personales con ellos, son muy buenos amigos de nosotros y tenemos muchos ideales comunes, así que si ellos se autocalifican como oficialistas, bienvenidos, encantados. Bueno, son liberal, ¿no? Son la bancada liberal por ahora, han dicho que apoyan lo que les parece, no apoyarán lo que no. Y personalmente me agrada también el nombre de liberal, pues, es la posición que yo tengo políticamente. Así que, bienvenido. Pero usted no abandonaría, pero no es por el cambio. Mira, tendría que pasar algo muy grave. Voy a cumplir en este periodo 15 años de congresista. Nunca he abandonado la bancada en la que me he incorporado. La única vez no es que yo la abandoné, sino que Toledo me votó de su partido, ¿no? Cosa que le agradezco enormemente, dadas las circunstancias. Pero yo no me salí, me votaron. Sería un último recurso y tendría que haber pasado algo muy grave para que yo no acabe en la bancada por la cual empecé, ¿no? Viendo el tema de la reforma política que ahora ha anunciado el presidente, ¿no? El presidente primero trabajó el tema de la reforma judicial, presentó esto al Congreso, hoy habla de una reforma política, hay una comisión creada, una comisión de alto nivel, está el señor Tuesta, está el señor Tanaka. ¿Cómo toman ustedes esa iniciativa del Ejecutivo? ¿También ha sido de espaldas a la bancada oficialista? ¿Les parece que está dentro de las atribuciones del Ejecutivo? ¿Van a apoyarla? Por ejemplo, la iniciativa de retomar el debate sobre la bicameralidad, que ya hay algunos especialistas han dicho, a pesar de los resultados del referéndum, ¿se puede incorporar a la agenda legislativa? Mira, las reformas que se aprobaron en el referéndum
habiéndose quitado, habiéndose no aprobado la bicameralidad, realmente no cambiaba mucho las cosas. Era obvio que había que cambiar el Consejo General de Magistratura, o sea que eso se... Claro, esa primera salía... Pues, caía por su propio peso. El tema del financiamiento de los partidos políticos, inclusive ya había una ley al respecto. El tema de la no reelección, yo no creo que arregle nada, pero en fin, hay que conectar que la gente que es lo que lo quiere. Y se quitó la bicameralidad. Entonces, en materia de carne en las reformas, no había mucho. Entonces, ha hecho muy bien el presidente Vizcarra en decir, bueno, vayamos a los siguientes cambios que son necesarios para que mejore nuestro sistema de representación y la estructura política del país. Entre ellos la bicameralidad, que efectivamente era, dentro de las 4 reformas en el referéndum, era la más potente. Hoy en día... Para muchos era la reforma. Así es la reforma. Mejora la calidad de legislación. Solo que era impopular. Hay quienes dicen el presidente utilizó el pretexto del contrabando fujimorista por la cuestión de confianza para cambiar su apoyo. Así es, y no. así es. ¿Usted cree que hubo algo, que fue honesta la posición de Vizcarra de decir no a la bicameralidad por la trampa que traía, o que él percibió que no era tan popular por el miedo que tiene la gente a encarecer, a tener un... Es decir, si hay un rechazo a los congresistas actualmente, decir que crezca o que haya 2 cámaras es como duplicar el problema? No lo sé. Yo solo sé que la última vez que nos reunimos fue para tocar este tema, que él nos manifestó su decisión de ya no apoyar la bicameralidad, a pesar de que lo había hecho la semana anterior. Y yo se lo dije en esa reunión, creo que fui uno de los pocos en mi bancada que se lo dije, que yo no estaba de acuerdo, que esa era la más importante, que al contrario iba a ser su legado el haber sido el presidente que le devolvía al le devolvió a la bicameralidad, y que yo no iba a defender esa posición del gobierno. Le prometí, por lo menos me quedaré callado, pero no lo voy a defender. Así que ahora de nuevo está la posibilidad de poder tocar ese tema, ya con un fallo del Tribunal Constitucional sacando el tema de la cuestión de confianza, que eso ya no se puede incorporar. Por el TC. El TC ya falló, que eso es inconstitucional, claro. Entonces eso no se puede incorporar dentro de una reforma de bicameralidad, que además tampoco nunca debió haberse incorporado. Y ojalá sea una de las reformas que se nos proponga. El tema, por ejemplo, de reglamentar, limitar la inmunidad, también, de ninguna manera eliminarla. Sería el peor... Mira, yo ya dejo de ser congresista, para mí esto me va, ¿no? El tema de la inmunidad a mí no me toca sino a los siguientes congresistas. Pero dejar a los siguientes congresistas que vienen con una Cámara, todos novatos, sin inmunidad, no, pues, o sea... ¿Cuáles serían los límites a esa inmunidad? Por ejemplo, porque estamos hablando de restringir la inmunidad, no eliminarla, pero... Por ejemplo, cosas que tú hayas sido juzgado antes de que hayas sido congresista. Esas no deberían tener inmunidad. O cosas que flagrantemente se han probado en el ejercicio de tu función. La inmunidad tiene que levantarse inmediatamente cuando hay flagrancia. Cosas de ese tipo, ¿no? Para que nadie se escude en la inmunidad para tapar cosas que traen del pasado o algunas... O delitos en el ejercicio de función en flagrancia. Flagrancia, ¿no? Puede haber otros más, yo no lo estoy limitando, pero cosas de ese tipo, ¿no? De esa manera, sí, la inmunidad te sirve para cuando tú denuncias a un poderoso y que este poderoso no te quiere empapelar con procesos judiciales basados en la denuncia que tú has hecho. Porque si es así, entonces a ver quién se atreve pues, a denunciar a un poderoso. Cuando no limite el control político que debe ejercer el Parlamento. El control político. Que te tienes que enfrentar, puede ser un narcotraficante, puede ser a un mafioso como Orellana, puede ser a un ministro, puede ser a un presidente. Un funcionario, una licitación mal hecha. Entonces, ¿no? Son gente que tiene mucho poder y que te puede hacer daño, ¿no? Entonces, si tú no tienes esa protección, tú simplemente dices, no, yo ya no denuncio, pues. ¿Para qué me voy a meter en problemas? Entonces, y fíjate, te voy a contar algo. En el gobierno de Humala, yo era congresista, en el Congreso, y te lo puedes preguntar a otros congresistas que fueron congresistas de esa época, todos sabíamos que la intención de Humala no era irse del poder, que él quería maniobrar para él o su esposa quedarse en el poder. Y tú te recordarás que Humala inclusive nos investigó a todos, congresistas, periodistas,
todos pasamos por las computadoras del SIN para investigar nuestras propiedades, para investigar las actividades de nuestros familiares. Claro, está en el contexto en el que se va Marisol Espinosa, que surge lo de Ana Jara también. Y a Ana Jara se le censura por eso, sí, por ese hecho. Entonces, habíamos tenido un presidente ahí que tenía una tendencia a no ser muy democrático. Y él fue el Congreso que lo enfrentó, que censuró a su primer ministro, que claramente con mensajes contundentes le dijo: señor, usted respeta la Constitución y el 28 de julio usted se va, pero no se queda ni un minuto más. Y eso lo pudimos hacer porque teníamos inmunidad, porque si no nos borraban a todos del mapa. Entonces, lo que pasa es que estamos pensando ahora que tenemos un presidente democrático como el presidente Vizcarra, pero pensemos que el día de mañana podemos tener un presidente no tan democrático y necesitamos un Congreso fuerte también. Iba a ese punto, o sea, justamente porque también se dice, hoy el presidente Vizcarra dice una cosa, pero diera la impresión de que está allanando el camino para una interpretación en su momento. Por lo pronto, hay quienes dicen que el Congreso está anulado, que el tema de la no reelección ya le quitó cualquier aliciente a los parlamentarios para trabajar correctamente, porque solamente quedan 2 años, que aquí no hay carrera política, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esto en la práctica facilitaría el camino a Vizcarra para que, bueno, aprovechando esta popularidad histórica que maneja hoy, pudiese ocurrírsele interpretar o hacer alguna otra reforma popular y conseguir una reelección. Mira, sería el error más grande de su vida si Vizcarra hiciera una cosa así. Y no lo necesita, fíjate, él probablemente, si continúa actuando políticamente como lo está haciendo, va a ser un presidente que va a acabar con una alta popularidad. Dentro de 5 años, sí o no, que es perfectamente una opción para volver a postular a la presidencia de la República. Pero estamos hablando ya de 2026. Perdón, 2026. 26. Él es un hombre joven, él tendría esa posibilidad abierta. Él empieza con este asunto de marearse con una interpretación auténtica, queda marcado de por vida. Va a ser procesado por haber violado la Constitución, porque la Constitución es clarísima. El que está en el poder no puede postular. Ese es el principio de la Constitución. Entonces, él no va a arriesgar su futuro cometiendo una tropeza como esta. Al contrario, va a salir como un presidente que efectivamente le dio estabilidad al país, ha hecho unas grandes reformas y dentro de 5 años tiene perfectamente válida la posibilidad de regresar por la puerta grande sin necesidad de haber siquiera rozado la Constitución. Así que yo no creo que eso vaya a ocurrir de ninguna manera. Correcto. Y el tema Donaire, el tema Mamani, a propósito de la inmunidad. No, eso, por ejemplo, el caso de Mamani es un caso flagrante. Claro, me ponía a pensar en eso, cuando dice una persona que ya ahí está el testimonio de la señorita, ahí está el reconocimiento, ahí se hace un peritaje, no hay vuelta que darle. Es decir, no hay ninguna fuerza política atrás, porque si el señor Mamani fue, digamos, útil para los objetivos políticos de determinado grupo en su momento, eso es otra cosa. Ese es otro tema. En este caso no hay una intencionalidad política de nadie, no es que lo han puesto una coartada, Donaire también, bajo esa lógica también. Lo de Donaire viene atrás. Exacto. Entonces, aplican los dos casos a los claro, entonces con esta limitación de la inmunidad, estos personajes no se podrían estar protegiéndose y escudándose en la inmunidad, que es lo que no queremos. Pero sí, por ejemplo, cuando Vitocho denunció a Orellana, a la familia de Vitocho, a todos sus hijos, su esposa, le abrieron juicio. Orellana le abrió juicios. A él no, porque tenía inmunidad. ¿No? Entonces, si tú estás expuesto a eso, ya no te enfrentas a Orellanas, ¿no? Entonces, para que vean para qué sirve la inmunidad, es para ser congresistas que tengan la fuerza suficiente para defender lo que hay que defender, pero que no se escuden en eso para que no los toquen en caso que hayan cometido inconductas desde antes o flagrantes en el momento, ¿no? Correcto, congresista, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en estos últimos programas del año, que tenga un gran 2019. Feliz año también para ti. Nos veremos el próximo año. Sin duda. Haremos una pausa entonces y regresamos con el ex procurador Luis Vargas Valdivia para entender de qué trata todo este tema de la denuncia de José Domingo Pérez a Pedro Chávarri. Nada menos que el fiscal de la Nación está denunciado por obstrucción a la justicia. Volvemos. Muy bien,
Continuamos en el programa, ya está con nosotros el ex procurador Luis Vargas Valdivia y aquí debemos hacer una corrección, o mejor dicho, una precisión, porque cabe, y comentábamos antes de entrar al aire con el doctor Vargas Valdivia, que este año, la verdad, los peruanos hemos aprendido a utilizar términos que habitualmente no estaban en nuestro vocabulario, que es una detención preliminar, que es una prisión preventiva, que es una apelación, cuál es la función de la segunda sala o del propio Consejo Nacional de la Magistratura. Muchos probablemente no entendíamos la importancia de esta institución, sino hasta que escuchamos y nos horrorizamos con los famosos audios de la vergüenza. Lo que ha presentado el doctor José Domingo Pérez es un pedido de investigación preliminar. Este es el documento. Entonces, este es un pedido para ver si el Congreso o quién tendría que resolver esta investigación o decidir sobre esta investigación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Amelia, por la invitación. Bueno, a ver. Tendría como dices muy bien, el doctor José Domingo Pérez lo que está pidiendo es una investigación a fin de esclarecer, ¿no es cierto?, la conducta del fiscal de la Nación que podría, ¿no es cierto?, incurrir en los delitos que el fiscal Domingo Pérez hace referencia. Y básicamente él centra esto en el proceso de colaboración eficaz, que se encuentra en un momento crucial y álgido. Y esto a raíz de los acontecimientos de los últimos días, y en especial creo yo que esto ha sido gatillado por el pedido del secretario general de la Fiscalía de la Nación, por encargo del fiscal de la Nación, al fiscal Vela para que le informe respecto de... León Patiño. Exacto, respecto de el contenido del proceso de colaboración eficaz y absuelva, ¿no es cierto?, las observaciones formuladas al acuerdo. Esto de por sí tiene ya, pues, denota o mala intención o un desconocimiento preocupante de la legislación vigente respecto a colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque el proceso de colaboración eficaz es reservado. Tan es así que es reservado que el Código Procesal Penal señala que cuando finalmente el fiscal, el procurador y el imputado llegan a un acuerdo, ese acuerdo tiene que ser presentado a un juez investigación preparatoria para que evalúe y decida si aprueba o no aprueba. Y el juez para esto lo que tiene que hacer es convocar a una audiencia privada, ni siquiera pública, una audiencia privada donde estén presentes solo el fiscal, el procurador, el imputado. ¿A efectos de qué? De garantizar la reserva. Esta reserva se levanta cuando finalmente el juez, mediante sentencia, apruebe el proceso de colaboración eficaz. ¿Qué es lo que le ha respondido Vela al pedido del secretario de Chávez? Eso por un lado. Y por otro lado, a ver, si este es un acuerdo que no se ha hecho público, que está reservado, claro, ¿de dónde salen las críticas? O sea, se critica un documento del cual no se tiene conocimiento. Entonces, es una barbaridad, pues, ¿no es cierto? No tiene mayor sentido. Y claro, esto aunado a la propia conducta del fiscal de la Nación, a sus mensajes sublimales en el sentido de que está evaluando, que él como fiscal de la Nación tiene derecho a pedir informe, podría cambiar, el ataque constante al equipo, y especialmente al doctor Pérez, sobre todo en los últimos días con el tema de su tesis, las declaraciones de los congresistas y los líderes del fujimorismo y del aprismo respecto a la necesidad del cambio. Entonces, todo eso lo que lleva, pues, es a dejar en claro que existe, sí, una campaña de desprestigio tendiente a remover a los fiscales, entorpecer las investigaciones, pero sobre todo entorpecer el procedimiento de colaboración eficaz. Nuevamente, estamos en un momento álgido y crucial. ¿Por qué? Porque tan pronto se reciban las declaraciones de los acogidos en Brasil, este acuerdo será sometido a la aprobación del juez. ¿Por qué? Porque hay que terminar de corroborar la información a efecto de que el acuerdo pueda ser presentado al juez. El juez lo que tiene que verificar es si se dan los supuestos, esto es, el imputado actúa libremente, hay suficientes elementos que acreditan su participación, pero además la información que él ha dado es oportuna, eficaz y ha sido corroborada. Claro. Entonces,
Con esos supuestos el juez aprueba, dicta sentencia y recién se hace público y recién conoceremos el acuerdo. Es un acuerdo respecto del cual no conocemos. Pero no tenemos mayor información. Claro, y las partes que han intervenido, entre ellos el defensor del Estado, que es el procurador, no ha formulado ninguna observación. Si esto es así, ¿cuáles son las observaciones que preocupan al fiscal de la Nación? O los no cuestionamientos. Existe eso, los cuestionamientos. Claro, no hay. aquí en la página 3 de las 11 páginas que tiene el documento firmado por José Domingo Pérez, dice, ¿no? Tercero, respecto a la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal irreal por Pedro Gonzalo Chávarri. Dice, a pesar de los preceptos normativos de reserva, que es a los que usted hace alusión, de este proceso de colaboración eficaz, anteriormente señalado, se ha tomado conocimiento que el señor Chávarri, fiscal de la Nación, a través del secretario, justamente, León Patiño, ha ejecutado actos para entorpecer u obstruir, ¿no? En efecto, se ha recabado copia del oficio fechado el 17 de diciembre, por el cual León Patiño, por encargo de Chávarri, solicita al fiscal superior, coordinador del equipo especial, le informe sobre presuntos cuestionamientos. Ahora, se puede discutir la pertinencia, digamos, incluso decir que Chávarri debería saber que es reservado y entender que no puede hacer una solicitud de esta manera. Pero un documento de esta naturaleza podría calificarse como entorpecimiento. ¿Exactamente es un entorpecimiento o es un ejercicio de poder que se quiere dar el lujo, digamos, tomar esa licencia? Eso hay que tomarlo utilizando un término común entre nuestros políticos en su contexto. Ajá. Exacto. No es solo esta conducta. Ahora, si yo le digo, por eso le decía, esto es lo que ha terminado gatillando, ¿no es cierto?, esta denuncia. Hay un cúmulo de actividades. No olvidemos que el propio juez Concepción, al conceder o al disponer la prisión preventiva de la señora Fujimori, señala, entre otros supuestos, ¿no es cierto?, de peligro, la conducta entorpecedora del fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, por un lado. Por otro lado, en este asunto, ¿el fiscal de la Nación tiene interés? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque esto está vinculado también al caso de los cuellos blancos. Obviamente que sí, y el fiscal de la Nación está involucrado en esos hechos. Sí, yo no digo que sea responsable, yo lo que digo que está involucrado porque, claro, se ha hecho pública una serie de conversaciones donde incluso en una de ellas, él, con un lenguaje muy amical, con el ex juez supremo de Nostroza, incluso conversan y se ponen de acuerdo, algunos dicen complotan, ¿no es cierto?, para retirar a un juez supremo de la directiva de la Academia de la Magistratura, porque les entorpecía sus actividades. Así es. ¿Cierto? Entonces queda claro pues que el fiscal de la Nación no es ajeno a esto. Hay una serie de temas. Además, él no está solo. También están cuestionados 2 de los demás fiscales supremos, con lo que de los 5 fiscales o 6 fiscales supremos titulares, 4 están cuestionados y solamente están libres de esta cuestión porque no aparecen vinculados a esta organización. Liderada por Inostroza. Claro, Pablo Sánchez, el doctor Pablo Sánchez, ni la que es la actual jefe de la Oficina de Control del Ministerio Público. Entonces, con todos estos antecedentes, ¿cierto?, resulta evidente que es necesario investigar. Sí, claro que sí. Ahora, como verá el fiscal José Domingo Pérez, creo yo, de manera adecuada, lo que pide es una investigación a efectos de esclarecer estas conductas, estos hechos. No les atribuyendo es decir, directamente lo que está pidiendo es responsabilidad. que se diga por qué el fiscal de la Nación exige. Exacto, que el fiscal de la Nación explique esta conducta. ¿No es cierto? Esa conducta de, pedir información sabiendo él que no lo puede hacer, porque claro, hemos escuchado... En la respuesta de Vela, el fiscal coordinador alude a las críticas de Rosa María Bartra. Exacto. Y hay una coincidencia con la visita que hace la congresista Bartra de Fuerza Popular el viernes al fiscal, que ella ha negado tenga por objetivo esto. Pero digamos, hay como demasiadas coincidencias, ¿no?, para ponerlo de algún modo. La pregunta que le quería hacer, aprovechando que habla de fiscales cuestionados, ¿usted cree que
¿Existe la intención de retirar a Vela y José Domingo al margen de que pueda o no frente a la popularidad que tienen? Yo creo que existe todavía ese riesgo. ¿Y que Abel Concha fue una opción? Mire, se mencionó siempre que Abel Concha fue una opción y nunca escuchamos al fiscal de la Nación negar eso. El que negó fue Concha. Pero Concha negó, no es que negó el hecho del ofrecimiento. Concha dijo, si me ofrecen yo no voy a aceptar. Correcto. Con sí. lo que dejó abierta la posibilidad de que en efecto lo habrían convocado. Pero el fiscal de la Nación nunca salió a desmentir. Es más, cuando arreció esa campaña o esas noticias de que estaba por cambiarlo, que estaba por entrar... Se decía que incluso era el 24 de diciembre, Exacto. que se aprovecharía la Nochebuena para hacer el nunca cambio. dijo nada. Ahora sale y dice, no, yo no lo conozco al señor Pero Concha. hoy no que sé han nada. detenido a Abel Concha, y para que la Exacto, gente que nos pues. está viendo o que recién sintoniza el programa sepa, está detenido por ser parte de la organización Los Temerarios del Crimen y haber recibido 80,000 soles del alcalde de Chiclayo, David Cornejo, a cambio de favorecerlo en procesos de corrupción, y además tiene el propio Concha audios con Inostroza también. Y además hay un tema, estos hechos por los cuales él está ahora con la detención provisional del fiscal Concha, Abel Concha, fueron denunciados en su momento por el fiscal de Chiclayo, recordará usted, Sí. antes de la audiencia de el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Justo un día o horas antes de esa audiencia, él denunció la presencia del doctor Concha. ¿Qué dijo el doctor Chávarri respecto de esta denuncia del fiscal provincial de Chiclayo? Absolutamente nada, ¿no es cierto? Ahora sale y dice, no, yo nombré al fiscal supremo que lo investiga, que ya lo desmintieron, no fue él, fue Pablo Sánchez, que creó esta fiscalía, ¿no? Y precisamente es a raíz de esa denuncia del fiscal de Chiclayo, de las versiones de colaboradores eficaces, que se inicia la investigación y que el fiscal supremo solicita, ¿no es cierto?, al juez supremo de investigación preparatoria que dicta la medida de detención preliminar que se ha ejecutado hoy día. Entonces hay una serie de elementos, como verá usted, Mávila, que lo que permiten es iniciar una investigación para esclarecer. Ahora, ¿quién va a investigar al doctor Chávarri? Ahí está la pregunta. Bueno, ya hay un antecedente. El propio doctor, correspondería a Pablo Sánchez hacer la investigación. El propio doctor Chávarri, recuérdese usted que se inhibió de una investigación, ¿no es cierto? No respecto de él, pero sí respecto de gente vinculada de Inostroza. Por la vinculación existente, él se inhibió y remitió lo actuado a la Fiscalía del doctor Pablo Sánchez. Además, lo remitió tarde. Pero bueno, el doctor Sánchez logró superar todos estos problemas cuando ya se había fugado Inostroza. Recordará usted que incluso el fiscal de la Nación salió a decir, yo ya se lo envié con tiempo y le demostraron que no había sido así, pero en fin, bueno. Entonces tenemos ya ese antecedente y los casos a los que hace referencia también el congresista Bruce y los demás. Entonces, en este caso creo yo que el fiscal Chávarri tendría que inhibirse y pasar lo actuado al fiscal Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, es el camino que debería... Claro, porque el problema adicional que tenemos es que la Junta de Fiscales Supremos tampoco puede intervenir aquí. ¿Por qué? Nuevamente. Por los cuestionamientos. De los 6 fiscales, hay 4 que están cuestionados. Uno de esos 4 está en el Jurado Nacional de Elecciones, quedan los otros, que también están cuestionados, ¿no es cierto? El fiscal de la Nación y los otros 2 fiscales supremos. O sea, tenemos una junta de fiscales integrada por 5 fiscales supremos titulares, de los cuales 3 tendrían que inhibirse de conocer este tema. La Junta de Fiscales Supremos tampoco puede intervenir, que es el máximo órgano del Ministerio Público. Entonces, ese es el deber ser, pero ¿será? Es que no queda otra tampoco, no queda porque otra. Ellos han inhibido ya con anterioridad. O sea, si no se inhiben nuevamente, estarían... A ver, su situación jurídica se estaría complicando. Porque tienen una situación jurídica complicada, por supuesto. Tienen que ser sometidos todos ellos a investigación respecto de su vinculación en estos actos de nombramientos indebidos y en estos actos de intercambio de favores que creo que a pocos nos queda duda que en efecto existieron por las conversaciones, ¿no es cierto? Y porque además ya los colaboradores eficaces, que son obviamente jueces superiores o de primera instancia que están ya procesados, vienen señalando cada vez con mayor fuerza y con medios probatorios que acreditan la existencia de esta organización y cómo se intercambiaban favores entre los jueces supremos, los fiscales supremos, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿a efectos de qué? De garantizar la continuidad
en el poder de la organización, pero sobre todo de fortalecerlos. Y eso explica por qué exigían y pedían entre ellos nombramientos de jueces superiores, fiscales superiores, como el del señor Concha. No olvidemos esa conversación donde le preguntan por el señor Concha. Sí, directamente, claro. Oye, y él le dice, oye, pero ha salido mal en la entrevista. Y se hizo público, porque Canal N hizo pública la entrevista. Claro, por aquí tenía incluso literalmente la transcripción. Que fue pésima su entrevista y no obstante eso fue nombrado. ¿Cómo así? E igual tenemos casos de esta señora juez superior también, ¿no? Que integra la sala que está conociendo la apelación de la señora Fujimori, que yo creo que ella debió de inhibirse de conocer ese caso, porque claro, ahora van apareciendo nuevos medios sobre eso ¿no quería hacerle algunas preguntas. Claro, más adelante tenemos que ir a una pausa, pero continuamos con el doctor Vargas Valdivia al volver. Muy bien, continuamos hablando con el ex procurador Luis Vargas Valdivia y veíamos aquí en el documento, yo me había fijado subrayado en la página 4 del documento de 11 páginas, dice: la actuación de Chávarri antes descrita simplemente demuestra que se ha consumado su instrumentalización para favorecer los intereses de la imputada Keiko Sofía Fujimori Gucci en el proceso seguido contra ella y el partido político Fuerza Popular por el delito de lavado de activos. En este punto es necesario hacer un recuento de la información recabada en la investigación de cómo se ha gestado la ilegal adhesión del fiscal de la Nación a la causa de Fujimori y Gucci. La pregunta para el doctor Vargas Valdivia es la siguiente: ¿cómo afectaría esto o si esto tendría que ser tomado en cuenta por la sala que tiene en sus manos hoy resolver la apelación de Keiko Fujimori, que dijo que lo haría en un, ¿cómo dijo? En un tiempo razonable, pero que hoy hemos conocido, no se conocerá esa decisión sino hasta enero. Exacto. Uno de los sustentos de la Fiscalía y que fue resaltado y fue tomado y resaltado por el juez Concepción al pedir la detención, la prisión preventiva, fue precisamente la conducta de la señora Fujimori, ¿no es cierto?, en el chat La Botica, que es cierto, son hechos posteriores a los que se le imputan a la señora, pero que revelan en realidad un concierto de voluntades tendientes a proteger a Chávarri, ¿no es cierto?, a atacar a las investigaciones y a los fiscales a cargo de las investigaciones, y esto lo indicó incluso el doctor Vela cuando hizo o sustentó la oposición a la apelación y el pedido de confirmación de la prisión preventiva, señalando de que venían siendo objeto de una serie de ataques desde varios aspectos. Admitiendo las hostilizaciones que eran hasta ese momento, digamos, y él mencionó comentarios hostilizaciones abiertas tanto desde el aspecto político y del Congreso. A esto hay que agregar los proyectos de ley que se han venido presentando constantemente para modificar el tipo, para favorecerlos. El de financiamiento de los partidos políticos, digamos, para ablandar la pena de lavado de activos. Exacto, el de reducción del plazo de la investigación, ¿no? Entonces hay una serie de esto, lo que denota es que hay una serie de conductas que están concertadas en el tiempo tendientes a entorpecer. Pero el doctor Vela también denunció que venían siendo víctimas de hostilización al interior del Ministerio Público, desde la Fiscalía de la Nación. Hechos que se comprueban con las declaraciones del fiscal de la Nación, que desde que asumió el cargo, para empezar, se refirió a ellos como sus inferiores, y luego constantemente viene señalando, ¿no?, la necesidad de contar con fiscales que se dediquen a trabajar, que no salgan a la prensa, que no se quejen, que los trapitos se lavan en casa, que esta es una entidad jerárquica, que es otro argumento que hay que tener cuidado, ¿no? El fiscal Chávarri, creo yo, que está cometiendo el error de mucha gente de decir de que, dado que el Ministerio Público es una entidad jerarquizada, ¿qué espera el fiscal para deshacerse de ese fiscal que es un insubordinado? No hay que confundir, ¿no es cierto?, la jerarquía. Se refiere, claro, a Vela y José Domingo. Exacto, no hay que confundir la jerarquía con la disciplina militar. La ley orgánica del Ministerio Público señala claramente que los fiscales son autónomos e independientes en el ejercicio de sus actividades y que reciben las recomendaciones y directivas de sus superiores. Claro, ahora,
¿Qué superiores? ¿El fiscal de la Nación? No. Porque el fiscal En este de la caso es Nación el coordinador. es el coordinador. O la Junta de Fiscales Supremos en directivas, ¿no es cierto?, que apruebe. Esas son. Ese es el camino que se sigue. Claro, habría un problema si Vela le retirara la confianza a José Domingo. Podría, claro que sí. O si Vela sí le recomienda a José Domingo que practique o que tome en cuenta determinados supuestos y el fiscal Pérez no le haga caso, pues el fiscal Vela sí podría pedir, ¿no es cierto?, la suprobación o podría pedir su cambio. ¿Por qué? Nuevamente, porque el propio Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público facultan al fiscal superior a remover al fiscal provincial que se muestra renuente en el cumplimiento de sus funciones. O sea, ¿quién es el encargado en tal sentido de llevar a cabo ese control de la actividad del fiscal en la investigación? El fiscal superior. ¿Por qué? Porque están vinculados en tema de competencia. El fiscal de la Nación está fuera. Es una entidad administrativa. Es más, la Ley Orgánica del Ministerio Público es un tema que lo conocemos todos los que hemos estudiado Derecho alguna vez en nuestra vida. Señala claramente que cuando el fiscal de la Nación toma conocimiento de una conducta irregular o ilícita, está obligado a remitirla a la Fiscalía competente para que inicie las investigaciones. Él se mantiene aparte. ¿Para qué? Para evitar precisamente que estas investigaciones sean manoseadas, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Acá tengo justamente el famoso contenido del audio al que hacíamos alusión antes de ir al corte, ¿no? Abel Concha salta a la fama por el caso de Coteva, con sus constantes roces con el Ministerio Público. Esto es del 11 de diciembre del año presente, todavía en curso. Abel Concha es fiscal y dice que su nombramiento como fiscal superior lo gana en buena lid. Sin embargo, esta es una nota publicada en un diario, en recientes audios se escucha a César Inostroza preguntándole por él a un funcionario del CNM, esto en pleno proceso de evaluación. Entonces Inostroza le dice, el patita de Huaral, ¿cómo fue? Y Pablo, funcionario del CNM, todavía no sale. Inostroza, ya, y lo van a votar ahorita, ya, dice Pablo. Inostroza, y el del, ¿cómo se llama? Abel. Estamos bien ahí, también con Abel. La evaluación realizada a Concha fue el 2 de abril. En otro momento el jurado cuestiona una de sus sentencias cuando se desempeña como juez de la Corte Superior de Justicia. Luego de las observaciones afirma, sí doctor, he cometido un error seguramente, doctor, disculpe, ha habido un error. Pese a estos cuestionamientos, Concha logra obtener el máximo puntaje en dicha fase y gana así la plaza de fiscal superior. Inostroza fue informado del resultado. Ahora el fiscal Concha dice no conocer nada. Esto para cerrar lo de Concha. A ver, tenemos poco tiempo, quería preguntarle por qué va a pasar o qué podría pasar, porque entiendo que también toca ratificar a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, las que vieron el tema de la interceptación, juezas, perdón. Son las juezas que están llevando a cabo la investigación. Que es la investigación madre de los cuellos blancos. Exacto. Así es, el 31 de diciembre ellas deberían ser ratificadas, todavía no tenemos información sobre eso. Ahí también hay un punto delicado, ¿no? Sí, ahí hay un serio riesgo y un serio problema de entorpecer las investigaciones, ¿no? Porque, a ver, ellas primero conocen de estos hechos, vienen llevando a cabo las investigaciones, son las que están conduciendo también los procesos de colaboración. Pero esto ya depende eficaz. del Poder Judicial. No, eso depende del fiscal de la Nación. Del fiscal de la Nación. Eso depende, lamentablemente, del fiscal de la Nación. Por la ley orgánica del Ministerio Público señala que es el fiscal de la Nación el llamado a designar, ¿no es cierto?, o renovar la designación. Yo creo que en este caso, Debería la Nación debería de abstenerse de emitir algún tipo de pronunciamiento porque viene siendo hay una investigación que, como ha señalado el doctor Pablo Sánchez, no se ha podido iniciar porque el fiscal de la Nación no se inhibe todavía respecto a estos temas vinculados a él, ¿no es cierto? Y él no podría intervenir ni podría emitir decisión alguna. Sé que varios señalan de que el fiscal de la Nación lo puede hacer, está facultado legalmente, pero en este caso también yo creo debería, que él debería inhibirse. ¿Por qué? Inhibirse. Porque él sí tiene interés directo en esta investigación. Exacto. Y en la medida que estas fiscales avancen con los procesos de colaboración eficaz, esa información lo podría afectar a él. Por lo tanto, él tiene que inhibirse. Correcto. Si no lo hace, nuevamente su situación jurídica se vería
seriamente afectada. Doctor, O sea, nos gana el tiempo. Le agradezco muchísimo que contrario. nos haya continuado ilustrando en este año que aprendimos más de derecho penal que en muchos. Gracias, que tenga un estupendo 2019 gracias, también. Nosotros nos vamos y regresamos mañana a las 9 en punto. Muy buenas noches a todos.